Muy buenas noches. En base a los parámetros asignados para el trabajo, he realizado un estudio comparativo en base a la bibliografía sugerida y bueno, lo voy a presentar a continuación. Tenemos que en cuanto al concepto de democracia capitalista se refiere eh, como no puede ser de otra manera, un sistema político y económico en el cual la democracia liberal se sustenta eh, y está ligado, claro, al, al capitalismo, no puede ser de otra manera. Ha sido predominante en el mundo occidental durante todo el siglo XX, buscando equilibrar justicia y economía con la garantía de derechos individuales y políticos. Sin embargo, se han generado varios modelos alternativos a la democracia capitalista. Incluso se encuentra en la actualidad la evolución de la democracia representativa hacia la democracia participativa e incluso deliberativa. Eh, entonces, el ciudadano deja de ser bajo estos esquemas, el ciudadano deja de ser un sujeto pasivo de la política y pasa a ser un actor protagónico de la toma de decisiones y de la formulación de políticas públicas. En cuanto a esto, tenemos varios autores y varios planteamientos desde la democracia postliberal de Rawls, que busca la redistribución de la riqueza y garantizar la igualdad de oportunidades y reducir las desigualdades sociales. Eh, y luego pasamos a un esquema un poco más centrado en las teorías marxistas, por lo cual es de corte post-marxista y se podría decir socialista. Eh, Busca superar el sistema capitalista a través de la participación activa de los ciudadanos en la esfera pública. Su principal precursor es Hubert Habermas. Busca generar mayor equidad económica y social y recuperar hacia los sectores que realizan la producción el control de los medios de producción. En cuanto a la democracia radical, se enfoca en la transformación de las estructuras de poder existentes, incluyendo la participación ciudadana en la economía y toma de decisiones. Promueve mayor participación y deliberación en todos los aspectos de la vida política y social. La escuela de la tercera generación de Frankfurt, en cambio, plantea o se centra en la autonomía y la acción colectiva para una verdadera democracia, buscando romper con los esquemas estructurales y culturales para ampliar la participación y la deliberación democrática. En la democracia real, en cambio, se destaca la necesidad de construir una democracia basada en la inclusión, la participación ciudadana y la igualdad de oportunidades. Em, Rompe bastante con los esquemas de la democracia representativa. La democracia disputatoria del republicanismo, perdón, posmoderno plantea la importancia de la confrontación y el debate en la vida política. Eh, Busca diversificar las voces y que la deliberación sea más abierta, o sea, que sea pública y que haya, diversidad de actores que participen en ella. En cuanto a la democracia de la liberación de Sobraín, se enfoca en la transformación social y económica para empoderar a los grupos menos favorecidos de la sociedad y luchando así contra las desigualdades. Igual busca ampliar la participación y promover la justicia social, ya por lo antes mencionado.
En cambio, ya un poco adentrándonos ya a la realidad nuestra y focalizando, o sea, los periodos de la vida republicana que a mi criterio han generado ciertos avances en cuanto a la democracia. Tenemos que en el periodo liberal o de revolución liberal se caracterizó por una lucha abierta, frontal, incluso bélica, contra, perdón, las oligarquías y buscaron implantar, y lo lograron, un esquema más inclusivo. Sí, igual seguía siendo un esquema representativo, pero incluía a los actores que incluso a los cuales se les había coartado incluso el derecho, sus derechos de participación política. En cambio, la revolución marxista, o sea, cuya intención tuvo de modernizar el Estado ecuatoriano, se generó una reforma política, eh, ampliando la participación ciudadana y en la toma de decisiones. Sin embargo, en cambio, fue interrumpido este proceso bastante importante por un golpe militar y una dictadura que, fue en franco retroceso de todos esos avances sociales que logró. En cambio, con los gobiernos del progresismo y también un poco lo equiparon con el retorno a la democracia, se buscó fortalecer las instituciones democráticas y proveer mayor participación y deliberación ciudadana. Se caracterizaron por implementación de políticas de inclusión social que no, en algunos casos no se los había implementado anteriormente y se permitió la consolidación de colectivos, de grupos que históricamente excluidos como el sector indígena que fue tomando forma su movimiento y de otros sectores también bastante importantes de la costa, la tierra y la Amazonía que fueron ya un poco despertándose políticamente. Finalmente, en el gobierno de la que denominado ese periodo el gobierno de la Revolución Ciudadana, en cuanto ya una vez que se aprobó la Constitución, se implementaron algunas corrientes que incluso hubo un amplio debate en la Asamblea Constituyente de cuáles eran las corrientes o sea, para buscar otra forma de Estado, otro tipo de Estado más democrático, más participativo, y se implementaron conceptos como el buen vivir, el, la democracia participativa, la deliberación pública y todo esto. Entonces, incluso se estableció una función que es la función de transparencia y control social. Se plantearon, por lo menos en el papel, políticas redistributivas hacia una mayor equidad social. Muchas de ellas funcionaron, pero el esquema más funcionó para la distribución de la renta petrolera más que de la reducir brechas de pobreza. Pero en cambio, o sea, esa no fue tanto la intención de redistribuir la pobreza, perdón, la riqueza, pero en cambio sí hubo una reducción de la pobreza de la población en ese periodo, porque coincidió también con un periodo de boom económico. Y además, por eso mismo, por todos los títulos, se generaron también tensiones a la concentración del poder y la falta de pluralidad política, porque existía un esquema de hiperpresidencialismo autoritario. En cuanto a todo ya lo antes mencionado, vale concluir de que se han presentado avances significativos en cuanto a la transformación de la democracia, que pasó
de un modelo netamente representativo hacia ampliar la participación y la deliberación ciudadana. Pero también han existido retrocesos y desafíos en el camino hacia una democracia más inclusiva y plural. Lo que antes señalaba, incluso del periodo que un poco se podría decir que ha habido mayores avances, también ha habido retrocesos en cuanto al estilo de gobernar del presidente de ese entonces. Em, a ver, tenemos que nos permite, o sea, haciendo todo este análisis comparativo, nos ha, o sea, me ha permitido comprender de mejor manera los desafíos y las diferentes perspectivas que existen en la búsqueda de una democracia más participativa, que ese sería el objetivo que persiguió el trabajo también realizado, por lo cual también hay una satisfacción también de que se ha dado cumplimiento a las intenciones que se tenía también como estudiante y, y esto le, y esto me permite también lograr también cumplir el objetivo que tenía este trabajo, por lo cual, bueno, agradezco también las clases que me han dado al respecto, que me han permitido también las lecturas sugeridas, llegar a un aprendizaje también sobre la temática.